Década de 1770. Tercera expedición de James Cook. Su misión era explorar y cartografiar nuevas tierras en el extremo sur. En cambio, se topó con barreras de hielo infranqueables. Enormes paredes congeladas bloquearon su camino, haciendo casi imposible cualquier exploración posterior. Algunos de los contemporáneos de Cook creían que había tropezado con una barrera en el borde mismo de una tierra plana, un muro que impedía que los océanos se derramaran en el espacio. Créase o no, 300 años después, algunas personas todavía creen en esta idea. Pero ¿sabes qué? Este continente helado es tan extraño que ni siquiera la teoría de que la Tierra es plana parece la más descabellada de todas. ¿Qué clase de monstruo encontraron los exploradores en un profundo lago antártico? ¿Es cierto que bajo el hielo corren verdaderos ríos de sangre? ¿Y a dónde conduce realmente ese agujero del tamaño de un glaciar tan grande como Islandia? En serio, ¿por qué la Antártida es mucho más extraña de lo que piensas? Incluso el descubrimiento de este continente fue increíblemente extraño. Personalmente, siempre me he preguntado, ¿por qué la humanidad tardó tanto en conocer la Antártida? El concepto de una misteriosa Terra Australis, la Tierra Austral, se remonta a la antigüedad. De hecho, los griegos y los romanos creían que debía haber una enorme masa de tierra en el hemisferio sur para equilibrar las tierras conocidas del norte. Por eso en los mapas medievales, Terra Australis se dibujaba a menudo como un continente gigante. La gente lo imaginaba como el hogar de animales exóticos y civilizaciones misteriosas, aunque nadie lo hubiera visto nunca. Irónicamente, el mito de Terra Australis inspiró muchas expediciones marítimas a esta región. En el siglo XVII, los exploradores holandeses navegaron en busca del legendario continente y lo encontraron. Bueno, más o menos. En realidad, fueron los primeros europeos que se toparon con Australia, a la que llamaron Nueva Holanda. Algunos cartógrafos pensaron erróneamente que se trataba de Terra Australis y comenzaron a llamarla Australia. No fue hasta el 28 de enero de 1820, cuando una expedición rusa dirigida por Fadej Bellinghausen y Mikhail Lazarev fue la primera en visitar las costas del continente sur. Sé lo que estás pensando. ¿No navegó Cook allí 50 años antes? Bueno, como Cook solo vio hielo y no la tierra real, su descubrimiento no contó oficialmente. En 1824, los británicos cambiaron oficialmente el nombre de Nueva Holanda a Australia, dejando sin nombre al gélido continente austral. Entre las propuestas para su nombre se encontraban Última, que significa la última tierra, o Antípoda, la tierra de enfrente. No fue hasta la década de 1890 que un científico, George Bartholomew, sugirió agregar el nombre Ant a la palabra Ártico, para resaltar su oposición al norte. Entonces, si los holandeses hubieran descubierto primero la verdadera Antártida, podría haberse llamado Australia, mientras que la Australia actual probablemente todavía sería Nueva Holanda. Para la mayoría de la gente, la Antártida sigue siendo tan misteriosa como lo fue hace 200 años. No hay residentes permanentes aquí, pero alrededor de 4.500 personas trabajan en diversas estaciones durante el verano y más de 1.000 en invierno, principalmente científicos. Y esa es la población para una área de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es casi el tamaño de Estados Unidos y Canadá juntos. Incluso si algún país quisiera establecer una ciudad en la Antártica, sería imposible. Esto se debe a que el Tratado Antártico Internacional, firmado en 1959, declaró el continente como un lugar exclusivo para la investigación científica y prohibió por completo la colonización. Gracias a este tratado, las teorías conspirativas sobre un muro de hielo en el borde del mundo aún prosperan. No puedes simplemente navegar y comprobar por ti mismo si la Antártida es real. Muy bien, pretendamos por un momento que es verdad. La Tierra es plana y en su borde hay una pared de hielo. Pero el problema es la radiación cósmica. Es tan intensa que la superficie de esta pared se desintegraría instantáneamente en gas. Nuestra Tierra plana volaría por el espacio como un cometa, dejando un rastro detrás de sí. No tardaríamos en notar esa vaporización en el horizonte. Pero lo más importante es que en unos pocos millones de años no nos quedarían océanos. ¿Por qué? Porque la pared de hielo seguiría regenerándose consumiendo agua y con el tiempo
toda esa agua se filtraría al espacio. Te sugiero que compartas este experimento mental con los entusiastas de la Tierra plana y observes sus reacciones. Pero en serio, la Antártida ya es lo suficientemente extrema sin estas teorías descabelladas. Tan extrema que incluso para personas bien preparadas sobrevivir aquí es un desafío monumental. La distancia desde la Antártida hasta la ciudad más cercana, Puerto Williams, ubicado en la isla Navarino, en Chile, se encuentra aproximadamente a 1000 kilómetros. Y no es solo el agua lo que lo separa, sino una de las zonas de mar más duras del planeta, el Pasaje de Drake. Situado entre el Cabo de Hornos y la península antártica, es una auténtica pesadilla para navegantes e investigadores. Aquí los océanos Atlántico y Pacífico chocan, creando una de las corrientes más poderosas de la Tierra. Cada segundo pasan por este canal 135 millones de metros cúbicos de agua. A modo de comparación, eso es casi 600 veces más que el río Amazonas. Ahora añade tormentas a la mezcla. El clima aquí cambia en un instante. En un momento estás en calma y al siguiente te enfrentas a olas gigantescas que se elevan hasta 15 metros de altura, estrellándose con una fuerza imparable. Y si incluso los capitanes de barco modernos no están seguros de poder cruzar este tramo, imagínense a los marineros de hace siglos navegando por él en veleros de madera. Y cuando finalmente llegues a las costas de la Antártida, serás recibido por vientos que soplan a velocidades de hasta 150 kilómetros por hora y temperaturas que caen por debajo de 70 grados centígrados. Y como la capa de hielo ha terminado con 3 kilómetros de espesor, el aire es increíblemente fino y dificulta la respiración. Se trata de condiciones casi idénticas a las que se dan cerca de la cumbre del Everest, y al igual que el Everest, la Antártida se ha cobrado muchas vidas. 1910, un explorador británico, Robert Scott, emprendió su segundo intento de llegar al Polo Sur. Su principal objetivo era plantar allí la bandera británica mientras estudiaba la Antártida en el camino. En enero de 1912, un equipo de 5 exploradores finalmente llegaron a su destino, pero les esperaba una decepción. Un explorador noruego, Roald Amundsen, y su equipo los habían adelantado por 34 días. Scott y su equipo no fueron los primeros, sino los segundos. Pero lamentablemente esa no fue su mayor pérdida. En el camino de regreso, los científicos estaban exhaustos por el hambre y el frío, y los vientos gélidos y violentos habían acelerado la congelación de sus manos, pies y rostros. Nunca regresaron a su base. Un grupo de rescate finalmente descubrió los restos de Robert Scott y su equipo en el campamento base de su expedición. Junto a los cuerpos de los científicos fallecidos, descubrieron notables fósiles de plantas que Scott y su equipo habían llevado consigo hasta el final a pesar de su fatal agotamiento. Se trataba de restos fosilizados de Glossopteris, un tipo de planta que existió hace 250 millones de años. Este descubrimiento se convirtió en evidencia clave de que la Antártida alguna vez fue parte de Pangea, el supercontinente que existió durante las eras Paleozoica y Mesozoica. Los Glossopteris prosperaron en condiciones cálidas y húmedas, lo que significa que el continente helado alguna vez tuvo un clima mucho más templado. Impulsados por la promesa de descubrimientos y fama, los científicos continuaron lanzando expediciones a la Antártida, incluso después de la trágica muerte de Scott. En 1914, otro explorador, Ernest Shackleton, se embarcó en la expedición imperial transantártica. Su objetivo era increíblemente ambicioso: ser el primero en cruzar la Antártida de costa a costa. Un equipo de 28 personas zarpó a bordo del Endurance hacia la costa del mar de Weddell. Pero en enero de 1915 el barco quedó atrapado en el hielo. Después de 10 meses atrapado en el pasaje helado, el Endurance quedó aplastado y destruido. La tripulación de Shackleton sobrevivió en la plataforma de hielo, dependiendo de la carne de foca y pingüino para mantenerse con vida. No fue hasta abril de 1916 que Shackleton y 5 de los miembros de su tripulación construyeron un bote salvavidas y se embarcaron en un audaz viaje a la isla Georgia del Sur. Recorrieron una asombrosa distancia de 1.300 kilómetros a través del océano abierto. Al llegar a la isla, Shackleton logró organizar el rescate de toda su tripulación. Fue poco menos que un milagro.
Todos los miembros de la expedición sobrevivieron meses en el corazón de un desierto helado. Para sobrevivir allí se necesita algo más que fuerza física. El costo psicológico del aislamiento, las condiciones de hacinamiento y la oscuridad casi total durante los meses de invierno pueden provocar depresión y ansiedad. Las tumbas de los exploradores y los restos congelados esparcidos por todo el continente son recordatorios inquietantes de lo implacable que es este gélido desierto. Y sin embargo, eso no ha impedido que los científicos sigan estudiándolo. Durante más de 200 años, la Antártida ha estado envuelta en mitos y teorías conspirativas que incluso los más escépticos no pueden ignorar. ¿Has oído hablar de la Operación High Jump? Su historia es la siguiente. En 1946, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos envió una expedición al continente helado liderada por el almirante Richard Byrd. En teoría, se suponía que iba a ser una misión para estudiar la capa de hielo, probar equipos y entrenar a soldados para soportar condiciones extremas. Suena bastante normal, ¿verdad? Pero esta operación implicó casi 5.000 efectivos militares, 13 barcos, un submarino y 33 aviones. ¿Quién envía una flota así solo para investigación? El propio almirante Byrd añadió leña al fuego de las teorías conspirativas cuando regresó. Un invitado muy distinguido esta noche, el almirante Richard E. Byrd. En una entrevista con periodistas chilenos, afirmó que Estados Unidos necesitaba prepararse para una guerra contra un enemigo capaz de atacar desde los polos a velocidades increíbles. Lo comprobé y realmente dijo eso. Y así es como empezó la teoría de la conspiración. La operación High Jump no se trataba solo de investigación, sino que tenía como objetivo localizar y destruir bases nazis secretas en la Antártida. Supuestamente después de perder la Segunda Guerra Mundial, los nazis huyeron a la Antártida, construyeron ciudades subterráneas y han estado esperando su momento para atacar de nuevo. Suena completamente descabellado, pero vale la pena señalar que en 1938, Alemania organizó una expedición a la Antártida bajo el nombre clave Nueva Suabia. El objetivo de los nazis era encontrar una ubicación para una base ballenera, ya que Alemania tenía una escasez crítica de aceite de ballena. Para aquel entonces, el aceite de ballena se utilizaba para hacer mantequilla, combustible, lubricantes para maquinaria e incluso jabón. Para el régimen nazi, este recurso era invaluable para prepararse para una guerra importante. La expedición alemana se centró en explorar las opciones para la producción de aceite de ballena y en cartografiar la zona. Pero lo único que dejaron atrás fueron unas cuantas banderas alemanas arrojadas desde los aviones para marcar el territorio. No hay pruebas de que construyeran nada en la Antártida. Sin embargo, la historia de la expedición a Nueva Suabia coincidió con la desaparición de varios altos funcionarios del Tercer Reich tras la derrota de Alemania. Más tarde, se supo que muchos de ellos huyeron a Argentina y Brasil. Pero a finales de los años 40, cuando los logros de los científicos alemanes estaban envueltos en el secreto, la idea de que los nazis escaparan a la Antártida no parecía tan descabellada. Quizá por eso el almirante Byrd se lo tomó tan en serio. De todos modos, si no hay bases nazis en la Antártida, ¿qué pasa con las ruinas de civilizaciones antiguas? Una teoría popular sugiere que aquí es donde podría estar la legendaria Atlántida. Probablemente hayas visto esos mapas del siglo XVI que supuestamente muestran la Antártida sin hielo, como si fuera tierra firme. Pero los historiadores han demostrado que en realidad son representaciones distorsionadas de la costa de América del Sur. Esta es la cuestión. La capa de hielo de la Antártida no solo es vieja, sino que es una de las más antiguas de la Tierra. Sabemos con certeza que tiene aproximadamente 34 millones de años. Además, todas las investigaciones modernas que utilizan satélites y radares que pueden mirar debajo del hielo no han encontrado evidencia de ninguna estructura que pueda vincularse a culturas antiguas. Y sí, me encantaría que las pirámides en la Antártida también fueran reales, pero está absolutamente claro que son solo picos de montañas tallados por vientos helados. Aquí existían las mejores condiciones para la vida. Hace 90 millones de años, en la época de los dinosaurios. Eso fue mucho antes de que aparecieran en la Tierra las civilizaciones humanas más primitivas y mucho menos las más avanzadas. Así que la realidad es esta: bajo el hielo de la Antártida no encontrarás la Atlántida ni nada más. Pero entonces, ¿a dónde conduce ese enorme agujero?
y cómo ha llegado hasta allí. En los años 70, en el mar de Weddell, los científicos descubrieron una enorme zona libre de hielo en medio de la extensión helada de la Antártida, una polinia. En 1917, los científicos registraron otra polinia, esta vez una realmente enorme, del tamaño de Islandia. Su superficie se extendía por más de 80.000 kilómetros cuadrados, un enorme agujero en el hielo, justo en el continente más misterioso de la Tierra. ¿Podría ser la entrada a la Tierra hueca? Los seguidores de esta teoría creen que existe un mundo entero dentro de nuestro planeta, lleno de criaturas extrañas, tecnologías avanzadas o incluso civilizaciones enteras, básicamente algo sacado de las últimas películas de Godzilla y King Kong. No me malinterpreten, a mí también me encanta la ciencia ficción, pero en realidad una polinia se forma debido a procesos oceánicos naturales. Las corrientes submarinas llevan agua caliente a la superficie, impidiendo que el hielo se congele. Esto crea el agujero con el océano debajo, no un reino subterráneo secreto. En cuanto a la teoría de la Tierra hueca, los modelos detallados de la estructura de nuestro planeta basados en estudios sísmicos la han descartado hace mucho tiempo. Las partes internas de nuestro planeta están indudablemente llenas de rocas abrasadoras y un núcleo de metal fundido. Honestamente, ni siquiera puedo entender por qué la gente inventa este tipo de tonterías, cuando los verdaderos descubrimientos en la Antártida son mucho más fascinantes que las teorías conspirativas. Imagínate esto, estás parado en medio de un glaciar blanco como la nieve, y frente a ti hay una cascada que vierte lo que parece ser sangre. Este extraño fenómeno fue visto por primera vez en 1911 durante la exploración del glaciar Taylor en los valles secos de la Antártida. En aquel entonces la catarata de color rojo sangre parecía tan misteriosa y aterradora que se le consideraba un acontecimiento místico. Pero resulta que este flujo carmesí no contiene sangre en absoluto. Su verdadera fuente se encuentra en un lago subterráneo oculto bajo gruesas capas de hielo. Este lago ha estado aislado del mundo exterior durante más de 2 millones de años. Casi no tiene oxígeno, pero contiene una alta concentración de hierro. Por eso, cuando el agua de este lago se filtra a la superficie y se encuentra con el oxígeno de la atmósfera, el hierro se oxida. Y voilà, agua roja que parece sangre. De hecho, es sorprendente que toda la Antártida no esté cubierta de arroyos oxidados, considerando que tiene más de 400 lagos escondidos bajo su superficie helada. Estos lagos no se congelan, aunque se encuentran a varios kilómetros por debajo del glaciar. Uno de los más famosos es el lago Vostok. Está situado a una profundidad de unos 4.000 metros bajo el hielo. Este depósito de agua único ha estado aislado de la superficie durante más de 15 millones de años. Existe en completa oscuridad, bajo una inmensa presión y con un mínimo de oxígeno. En 2016 surgió una noticia sensacional sobre el supuesto descubrimiento de un pulpo gigante con tentáculos de varias decenas de metros de largo en el lago Vostok. Los científicos rusos supuestamente bautizaron a esta criatura como Organismo 46B, pero nunca se proporcionaron fotos ni videos que evidenciaran esta entidad. Los rumores afirmaban que fue llevado a un laboratorio secreto y nadie volvió a saber nada de él. Suena como otro mito sobre la Antártida, ¿verdad? Y con razón, porque toda esta historia fue invención de un periodista, Víctor Nikolaev, del tabloide ruso Komsomolskaya Pravda. Aunque no se han encontrado pulpos gigantes ni criaturas aterradoras en el lago Vostok, definitivamente existe vida allí, al menos a nivel microbiano. Este descubrimiento no es un engaño. Debajo del hielo de la Antártida los microorganismos prosperan y el análisis de ADN sugiere que algunos de ellos tienen muy poco en común con la vida tal como la conocemos en la superficie. Sin embargo, estudiar estos organismos es increíblemente difícil porque los científicos no pueden perforar directamente en el lago sin correr el riesgo de contaminar este ecosistema pristino. Por lo tanto, por ahora los investigadores solo pueden analizar muestras de hielo ubicadas justo encima del lago. ¿Podría haber peces allí abajo? Todavía no lo sabemos con certeza. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Estudios satelitales recientes revelaron un vasto sistema interconectado de lagos debajo del hielo de la Antártida, con agua circulando entre ellos. Esto abre la posibilidad de recolectar muestras de profundidades menores con un riesgo mínimo de contaminación.
Pero esos mismos escaneos satelitales también descubrieron algo más. Una anomalía gravitacional. Se encuentra cerca de Wilkes Land, en la parte suroccidental del continente. El campo gravitacional aquí es ligeramente más alto que en las áreas circundantes, como si algo enorme estuviera enterrado debajo del hielo. ¿Pero qué podría ser? Algunos científicos especulan que podría ser un asteroide, o mejor dicho, el colosal impacto que dejó atrás. Estudios geofísicos posteriores revelaron rastros de un antiguo cráter de impacto de unos 500 kilómetros de diámetro. Si fuera cierto, sería uno de los cráteres más grandes de la Tierra. Se estima que su edad es alrededor de 250 millones de años. Sin embargo, una teoría más plausible sugiere que esta anomalía está causada por una densa roca volcánica que quedó de un periodo de intensa actividad volcánica en el pasado lejano de la Antártida. Una cosa es segura: estudiar este continente podría enseñarnos mucho sobre la historia de la Tierra. Está literalmente congelado en el tiempo. Y más allá del pasado, la Antártida alberga increíbles recursos para el futuro, vastas reservas de minerales y, lo más importante, enormes reservas de agua dulce que podrían ser un salvavidas durante una crisis hídrica mundial. Pero lo más fascinante es que la Antártida nos está ayudando a prepararnos para la exploración espacial. La NASA lleva mucho tiempo utilizando este continente helado como campo de pruebas para sus tecnologías y equipos. Después de todo, las condiciones en la Antártida son sorprendentemente similares a las que encontraríamos en las lunas heladas de los gigantes gaseosos. La Agencia Espacial Europea incluso construyó allí una estación llamada Concordia, a menudo apodada el Marte terrenal. Los científicos de Concordia realizan experimentos de fisiología y psicología para comprender cómo las tripulaciones de futuras misiones al planeta rojo podrían enfrentar el aislamiento, las condiciones extremas y los recursos limitados. Por último, las gruesas capas de hielo de la Antártida sirven como detectores naturales de neutrinos, partículas que nacen en las estrellas y durante los eventos más energéticos del universo, como las explosiones de supernovas. Un dispositivo especial llamado Anita detecta las débiles señales electromagnéticas que se crean cuando los neutrinos interactúan ocasionalmente con cientos de metros de hielo. Es casi imposible captar estas partículas de otra manera. Y aquí está el truco. Varios experimentos ya han detectado discrepancias significativas con las predicciones teóricas. Supongo que profundizaré más en este tema en otro video, pero si estos hallazgos se confirman, la Antártida podría ayudarnos a descubrir una física completamente nueva. No está mal para 200 años de historia de exploración, ¿no crees?